Una cámara de seguridad ubicada en la primera avenida 557 de la zona 2 de Cobán captó el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta aprovechan para robar la batería de un pick-up que estaba estacionado en el lugar. Con total tranquilidad, los hombres abren el capó del vehículo y sustraen la batería, a pesar de que una persona pasa por el lugar y algunos carros. Vecinos del sector piden a las autoridades de la Policía Nacional Civil que realice rondas en el área, ya que es común que sucedan este tipo de incidentes. Esta información es gracias a Germán Chun, colaborador de Noticiero Guatevisión en Alta Verapaz. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, ya listo para iniciar con esta ronda informativa, que por cierto hay muchas noticias, pero antes vamos a darle la bienvenida también a María Luisa Gómez. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto, desde casa, lista para tener informada la audiencia este miércoles. Hay mucha información, como lo has dicho, así es que vamos a ella. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presenta. Presidente Alejandro Yamatei aboga ante la ONU por vacunas, lucha contra el narcotráfico y dice que la ayuda debe ser sin condicionantes. Plantean en el Congreso de la República exhortar a la fiscal general Consuelo Porras renunciar a su cargo tras ser incluida en lista de actores corruptos. INASIF determina las causas de la muerte de un niño ayer afuera de un centro de salud en la colonia El Milagro y hoy la PGN rescata a 2 de sus hermanos. Una joven de 19 años es localizada sin vida en Barberena, Santa Rosa. Relatan que vivía en Villanueva y que ese día había salido con su novio para almorzar. Presidente estadounidense Joe Biden anuncia un plan global de donación de vacunas contra el COVID-19 que consta de 500 millones de dosis. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presentó. Iniciamos. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, habló este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en su discurso tocó varios temas álgidos que involucran a Estados Unidos. Esto ocurre 2 días después de que el país norteamericano incluyera a la fiscal general en un listado de personas corruptas. El presidente Alejandro Yamatei participó este miércoles como orador en el 76º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante su discurso mencionó las medidas que los países destino, siendo el principal de ellos Estados Unidos, deberían tomar. La única solución para detener el flujo migratorio irregular debe basarse en la construcción de muros de prosperidad que le permitan al ser humano mejorar sus condiciones de vida en su propio país, por lo que hago un llamado a los países de destino a que incrementen inversión extranjera directa, así como mejorar los accesos de nuestros productos a sus mercados. Además, el mandatario habló sobre el narcotráfico y el papel que tienen los países consumidores de drogas, como Estados Unidos, quienes no parecen apreciar los esfuerzos hechos para detener este flagelo. Sin embargo, es menester notar que estos éxitos no parecen ser reconocidos y valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana del narcotráfico. Es por ello que hoy, desde acá, demando a que sean más efectivos para combatir el lavado de dinero, que hagan más por repatriar los capitales resultado del narcotráfico, porque al final, por paradójico que suene, el dinero está en las cuentas bancarias de los que distribuyen las drogas en estos países consumidores. En otro de los puntos de su intervención, Yamatei expresó que la solidaridad entre los países más desarrollados con los menos favorecidos se debe dar sin violentar la soberanía de estos.
Cabe mencionar que esto ocurre 2 días después de que el gobierno de Estados Unidos incluyera a la fiscal general Consuelo Porras en el listado de actores corruptos de la región. Debemos comprender que no podemos superar los retos de quienes habitamos este planeta si no asimilamos que la asistencia, cooperación e interacción entre las naciones debe ser efectiva, dinámica y sostenible, pero jamás sujeta a un elemento que ponga en riesgo el principio de la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la democracia, así como a la no intervención en los asuntos internos de otros países. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, y el presidente Alejandro Yamatei también visitó este martes, el 21 de septiembre, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, donde desde principios de mes se exhibe la estela de la Reina Seis Cielo de Naranjo Saal. Visité el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York y es un verdadero honor que en este recinto se encuentre una importante exhibición de piezas arqueológicas mayas, muestra del legado y la riqueza multicultural de Guatemala, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Bueno, y en otras noticias, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha determinado la causa de muerte del menor que falleció la mañana del martes último frente al Centro de Salud del Milagro, mientras que la PGN ha rescatado a sus 2 hermanos, quienes se encontraban en peligro, según las autoridades. Este día, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó el resultado de la necropsia realizada al menor de 4 años, Kelvin Esquivel Chol, quien falleció la mañana del martes último a las afueras del Centro de Salud de El Milagro, en la zona 6 de Misco. Según los forenses, la causa de muerte es trauma cerrado de abdomen, ya que durante el procedimiento se determinó que el menor tenía golpes en diferentes partes del cuerpo. De esa cuenta, el Ministerio Público conduce una investigación para determinar quién es la persona responsable por las lesiones que terminaron con la vida del pequeño Kelvin. Luego de darse a conocer la causa de su fallecimiento, la Procuraduría General de la Nación, PGN, informó a través de un comunicado que se rescató a sus 2 hermanos de 9 y 15 años, quienes cohabitaban con él y, según las autoridades, podrían correr riesgo de también ser violentados. De acuerdo con un informe de la PGN, del 1 de enero al 15 de septiembre de este año, han llevado a cabo 777 rescates de menores por maltrato, mientras que la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos detalla que hasta junio de este año han acompañado a 1.248 casos de violencia contra menores. Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, señala que del 1 de enero al 21 de septiembre de 2021 han llevado a cabo 872 evaluaciones médicas en menores relacionadas con maltrato. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y la Procuraduría General de la Nación busca a familiares de un menor que presenció el asesinato de los adultos que lo acompañaban en la zona 13 de Quetzaltenango. A continuación, la historia. La Procuraduría General de la Nación informó este día que se encuentra en búsqueda de familiares del menor Luis Alfonso Acabal Vázquez, de 2 años, quien quedó desamparado luego de que los adultos que lo acompañaban fueran ultimados a balazos frente a él en la zona 3 de Quetzaltenango. De acuerdo con la información, el hecho ocurrió la tarde del martes en la 14 Avenida y 8ª Calle de la zona 3 de la mencionada ciudad, donde desconocidos dieron muerte a 3 adultos que se movilizaban en un vehículo junto al pequeño Luis Alfonso. Agradecer, ¿verdad? Si cualquier persona que conozca al niño o que posiblemente identifique al niño y a los padres, se comunique con nosotros, porque nosotros aún estamos en investigación, no hemos encontrado a un familiar que realmente acredite, ¿verdad?, que tenga parentesco con el niño. ¿Qué pasaría si no se hallara a algún familiar del menor? La Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia establece la institucionalización excepcional de los niños. Es aquí donde, a través de no encontrar recurso, que nadie se apersone a Procuraduría General de la Nación y que los que se apersonen no sean parientes del niño, nosotros procedemos a ingresar al niño, a pedir a la orden judicial para ingresarlo a un hogar de abrigo y protección.
Cabe destacar que el menor no permanecerá indefinidamente con la PGN, sino hasta agotar toda posibilidad de ubicarlo con una familia, y entonces comenzará el proceso para declararlo en adopción. En cuanto a los adultos que acompañaban al menor al momento del ataque armado, sus identidades permanecen bajo reserva debido a que se encuentra en curso una investigación. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, y hay más esta noche. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en Barberena, Santa Rosa, la tarde del lunes último, mientras sus familiares y amigos exigen justicia y el caso se viraliza en redes sociales. Este día se ha viralizado en redes sociales el caso del asesinato de Jimena de Los Ángeles Villela Carrillo, de 19 años, cuyo cuerpo fue localizado la noche del lunes último con impactos de bala en el kilómetro 51 del libramiento de Barberena, Santa Rosa. De acuerdo con la información del Ministerio Público, el cadáver estaba a la orilla de la carretera en el carril que conduce de Guatemala hacia Santa Rosa, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses explica que la causa de muerte fue en efecto las heridas producidas por los proyectiles de arma de fuego. Medios locales señalaron que familiares de Villegas se presentaron a la morgue de Cuilapa para identificarla. Además, relataron que vivía en Villanueva y que ese día había salido con su pareja para almorzar. Llama la atención que el 4 de octubre de 2019 se activó una alerta a Alba Kenneth para Villela, quien en ese entonces tenía 17 años, pero esta fue desactivada tan solo un día después. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene los datos de la investigación bajo reserva y hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de captura. Mientras tanto, los familiares y amigos de Jimena exigen justicia. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Diputada pide exhortar a la fiscal general Consuelo Porras renunciar a su cargo tras ser incluida en lista de actores corruptos, pero el presidente Alan Rodríguez la defiende. Regresamos con este tema. Electoral, el suero que rehidrata a un pueblo excepcional, presenta. Continuamos, y la designación de la fiscal general Consuelo Porras en la lista Angel continúa generando debate. En el pleno de hoy se propuso aprobar un punto resolutivo para exhortarla a renunciar, mientras el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, cuestionó la lista y defendió a Porras. Mientras una diputada proponía aprobar un punto resolutivo para exhortar a la fiscal general Consuelo Porras a renunciar al cargo tras ser designada en la lista Engel por presuntamente haber obstruido investigaciones de corrupción, otros parlamentarios cuestionaban el listado y defendieron a Porras, como el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, quien lo definió como el listado de los chairos. Ese no es más que un listado de personas contrarias a lo que ellos desean, a lo que ellos quieren. Por eso que yo digo que es un listado de chairos, apoyado por otros chairos en otros países, porque realmente no es un listado de personas que han sido sentenciadas en un juicio, vencidos en un juicio. Minutos antes, la diputada Sonia Gutiérrez presentó una moción verbal para que se aprobara un punto resolutivo y exhortara a Porras a renunciar. Por lo tanto, que este Congreso apruebe este punto resolutivo exhortando a la señora fiscal que es momento de que se retire en el puesto. Ya no tiene ningún nivel de credibilidad al frente de tan importante institucionalidad. Posteriormente tomó la palabra el diputado Manuel Conde, quien pidió revisión de quórum y se levantó la sesión, pero antes se expresó de la siguiente forma. Que ni siquiera eso existe, un informe del Departamento de Estado que tenga sustento para hacer un señalamiento a una funcionaria y a su secretario general del nivel de los funcionarios que se mencionan, no existe. Poner al Congreso de la República a opinar o a debatir sobre un contenido de un tuit me parece, además de irresponsable, poco serio y no correspondiente. Tras finalizar la sesión, Rodríguez señaló al punto resolutivo como una de las razones por las cuales no avanzó la plenaria y respaldó a Porras. Hubo una fiscal que jugó a ser fiscal, pero lo único que hizo fue un andamiaje para ser candidata a la presidencia. La fiscal que hoy tenemos no tiene aspiraciones presidenciales.
La fiscal que hoy tenemos, por actuar de manera correcta, la señalan de corrupta. Esa es la estrategia de los chairos. Entonces eso pasa aquí en otros países. No nos engañemos. Con la medida de los Estados Unidos, Porras y su secretario general Ángel Pineda ya no cuentan con visa y tampoco podrán ingresar a aquel país. Con imágenes de Byron García, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. El Tribunal Supremo Electoral a la fecha ha pagado más de 11 millones de quetzales a los partidos políticos por concepto de financiamiento público. Sin embargo, son 10 las agrupaciones que aún no cobran este monto por tener inconsistencias en los expedientes y otros que no lo han solicitado. Como parte del financiamiento público a los partidos políticos por los votos obtenidos en el proceso electoral del 2019, este año el Tribunal Supremo Electoral ha desembolsado 11.1 millones de quetzales, incluyendo partidos cancelados pero con acciones legales pendientes de resolverse, como FCN Nación y UCN, por lo que estos procesos aún no están en firme. Sin embargo, 10 son las agrupaciones políticas que aún no cobran el desembolso. En el caso de los partidos Vamos, que llevó a la presidencia al mandatario Alejandro Yamatei, así como Podemos, Creo, Todos, URNG y Prosperidad Ciudadana, no han presentado su expediente para el cobro. Mientras tanto, el Partido Humanista está en revisión de la auditoría, sumado a los casos de los partidos Winac, Semilla y Victoria, quienes tienen algún tipo de inconsistencia en su expediente, según la información a la que tuvo acceso Noticiero Guatevisión. En total, el segundo desembolso del financiamiento público asciende a 20.4 millones de quetzales, pero solo se han pagado 11.1 millones por las situaciones de cada partido. Algunas agrupaciones políticas prefieren solicitar el total del financiamiento público en un determinado momento. Sin embargo, hay otros que no han solicitado el pago por no tener integrados todos sus órganos a nivel municipal, departamental y nacional. Mientras tanto, el pago del 2020 hecho por el TSE asciende a 16.9 millones de quetzales y los partidos Prosperidad Ciudadana, Vamos y Podemos figuran como los que no han cobrado. Sin embargo, de este último partido se expuso que en estos días culminarán el trámite. Por los votos del proceso electoral del 2019, el TSE pagará en total 82.2 millones de quetzales, ya que cada partido recibe $2 por cada voto recibido, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Electoral, el suero que rehidrata a un pueblo excepcional, presentó. Bueno, en otras noticias, el próximo 28 de septiembre comenzarán las audiencias públicas de la Comisión de Finanzas del Congreso para la discusión del proyecto de presupuesto para el 2022. Según el cronograma, se recibirá primero a los ministerios, así como a la Junta Monetaria y a la SAT, mientras que a partir del 13 de octubre se escuchará a las dependencias del sector justicia y a otras entidades autónomas, como la Universidad de San Carlos. Las audiencias finalizarán a mediados de octubre y el dictamen del presupuesto se prevé entregar entre el 8 y el 12 de noviembre. En ese sentido, enviaríamos... Vehículos del Ministerio Público donde viajaban testigos queda en medio de una balacera en la zona 1. Con esto, volvemos. Continuamos. La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de antejuicio que presentó el ex juez Maynor Moto contra la jueza de mayor riesgo de Erika Aifán. Moto, quien aún se encuentra prófugo de la ley, aduce que Aifán pudo haber cometido los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad tras haberle girado una orden de captura en febrero del 2021. La jueza de mayor riesgo D había solicitado a la Corte Suprema de Justicia desestimar la petición de Moto por considerar que era una denuncia espuria, inconsistente e ilegítima. Bueno, y un vehículo propiedad del Ministerio Público que transportaba testigos de un caso en investigación hacia la sede central en Gerona quedó en medio de una balacera entre supuestos pandilleros en la zona 1 capitalina. Los tripulantes del carro resultaron con crisis nerviosa y fueron atendidos por bomberos municipales en la 13 Avenida y 20 calles de la zona 1. El piloto del pick-up narró que luego de los impactos que acertaron en el carro, detuvo la marcha y verificó que ningún tripulante hubiera resultado herido. Además, confirmó que se trasladaban de zona 4 hacia la sede del MP en el barrio Gerona para una audiencia. El fiscal que los acompañaba se movilizó con los testigos a la sede del Ministerio Público en otro vehículo en compañía de agentes de la Policía Nacional Civil.
Vamos a cambiar de tema porque este miércoles se reportaban largas filas de personas en el Hospital San Juan de Dios y en el laboratorio móvil de la zona 11 que llegaban a buscar pruebas para detección de coronavirus. En los últimos días la cantidad de casos positivos de COVID-19 no ha cesado en el país. Solo este lunes el Ministerio de Salud, con la actualización de datos del COVID-19, dio a conocer que en las últimas horas se practicaron 15.657 pruebas y de estas 4.243 dieron positivo. Además, hoy se reportaron largas filas en el Hospital San Juan de Dios y en la unidad móvil de laboratorio de la zona 11, donde desde tempranas horas ya se encontraban personas esperando para poder realizar el hisopado y conocer su resultado. Bueno, yo vine a las 3:30 para hacer el primero. A las -10 dijeron que iban a comenzar a los números a 8-10. La verdad, la vez pasada me dio. Yo ahorita ya solo vengo a hacer el trámite porque ya me lo pidieron en el trabajo. Entonces yo me siento bien y todo, pero usted sabe que la situación económica hoy en Guatemala está dura. Y entonces tenemos que venir a hacer la prueba aquí, que es gratis. En los días hábiles que va de septiembre, la cantidad de pruebas se han mantenido entre 7.000 y 15.000 tamizajes, aunque es común que esto disminuya los fines de semana. De lo que va del mes, la positividad aumentó en las fechas 2, 3 y 7, cuando se registró el 35% de positividad de los casos tamizados. La prueba fue de 24 horas, 8 de la mañana, acá en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios. Y al día siguiente fue la entrega del resultado. Pues pienso que están haciendo bien su trabajo algunas autoridades dentro de aquí del hospital. Además, el Ministerio de Salud informó que en las últimas horas no se registró ningún deceso por la enfermedad, pero de fechas anteriores el Ministerio de Salud reporta otras 70 personas fallecidas. Con imágenes e información de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Detienen en Quetzaltenango a 2 integrantes de una estructura criminal señalados del secuestro de un niño en marzo del año pasado. Esto y más al concluir Razón de Estado a las 10:30 de la noche. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos con más información. 2 personas que formaban parte de la estructura criminal Los Indomables fueron capturados luego de 5 allanamientos en el Palmar en Quetzaltenango, sindicados por el secuestro de un menor en marzo de 2020 en la cabecera departamental. 5 allanamientos fueron realizados desde tempranas horas de este miércoles en el Palmar Quetzaltenango por agentes de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra Secuestros, en donde se detuvieron a 2 personas por los delitos plagio o secuestro y asociación ilícita. Los detenidos fueron identificados como Elder Wosbeli Sontay Ishkoy, de 35 años, y Juan Carlos Shuya Sontay, de 25, ambos originarios de esa localidad. Sí, efectivamente, esta banda de secuestradores tenía una normativa específica de actuación, ya que ellos contaban con jóvenes exactamente para realizar ese tipo de incidencia criminal, el cual pues era la información que ellos sacaban exactamente y con la misma tenían la orientación específica para determinar la identidad de las personas que ellos querían secuestrar. De acuerdo con las autoridades, el 9 de marzo de 2020, los indicados fueron los responsables del secuestro de un adolescente de 15 años en la zona 9 de Quetzaltenango y exigían el pago de 500,000 quetzales para su liberación. Era directamente en el área de Occidente, Quetzaltenango. Ellos tenían, pues, por el proceso de investigación dedicada exactamente por el Comando Antisecuestros, indican que era su primer actividad, pero de eso ya viene en proceso exactamente de información que se tiene sobre ello. Además, la PNC indicó que se trataba del primer secuestro de la estructura criminal Los Indomables de Occidente, en donde participaron 2 personas más identificadas como Óscar Osvaldo Archila Ovalle, alias El Rojo, actualmente recluido en la granja penal de Cantel por otros delitos, y Juan Carlos Chan Hernández, quien falleció el 1 de enero de este año y operaban utilizando a otros jóvenes por medio de redes sociales. Los detenidos fueron remitidos al juzgado de primera instancia penal de la ciudad altense. Para Noticiero Guatevisión, Victoria Ruiz. En CFS somos una familia comprometida con la seguridad de nuestros clientes. Juntos celebramos el Bicentenario. Presenta. Mire, al servicio de Guate Reporta, al 4003-3859, usted nos puede compartir videos o fotografías de hechos que usted desee denunciar en Noticiero Guatevisión. Y recibimos el reporte de vecinos de Esquipula, Chiquimula, quienes denuncian el mal estado de la carretera que conduce a la aldea Cafetales.
La importancia de esta ruta es porque depende llegar a la mayoría de las demás aldeas cercanas, además de puntos turísticos y zonas fronterizas con Honduras. El asfalto presenta daños a lo largo de 26 kilómetros. Sería un alivio si llegaran a reparar esta ruta, describen. Bueno, y nos comparten imágenes captadas ayer martes en Cajolaquetzaltenango, donde se ha realizado una serie de eventos que reúnen a una buena cantidad de personas. Las siguientes imágenes confirman un concierto realizado en ese lugar, donde muy pocas personas utilizan mascarilla. En septiembre, mes de la independencia del Bicentenario, han sido cientos los mensajes que hemos recibido y usted, nuestro televidente. El siguiente mensaje lo comparte Jimena Argueta de San Antonio, Suchitepeques. Al verte ondear mi corazón, sigue tus pasos de libertad. Siempre cautivas mi atención con tu hermosura de majestad. Tus colores, azul, blanco y azul, tiñen el cielo de esperanza, guardando el dolor en el baúl, colmando mi ser de confianza. El azul representa justicia y verdad. El blanco significa pureza y paz, valor para vivir en hermandad. En CFS somos una familia comprometida con la seguridad de nuestros clientes. Juntos celebramos el Bicentenario. Presentó. Bueno, y debido a la conflictividad entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en Sololá, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República acordó recibir la próxima semana a representantes de ambos municipios. Hace algunos días volvió la tensión entre pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en el departamento de Sololá debido a la conflictividad territorial. A causa de esta situación, el próximo martes representantes de ambos territorios se reunirán con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la cual luego convocará a diversas autoridades para plantear la situación que se vive en el lugar, según el presidente de la Sala Legislativa. Entonces lo que acordamos el día de hoy es que en la próxima sesión de la comisión, que será la otra semana, el martes a las 10 de la mañana, se le va a invitar a las dos poblaciones por aparte, por separado, para que nos vengan a explicar qué es lo que está sucediendo en ese territorio, y en una siguiente reunión vamos a nosotros a citar a algunos funcionarios para trasladarles la información que hemos recibido de los ciudadanos para que ellos le den una solución a ese conflicto. Además, explicó que de momento no se puede hacer alguna recomendación al organismo ejecutivo para decretar un estado de sitio en el lugar. Bueno, yo en este caso no puedo dar ninguna recomendación hasta todavía no escuchar a los pobladores y escuchar a las autoridades competentes. Lo único que hemos escuchado hasta ahora son los comentarios que los diputados nos han hecho, lo que hemos podido leer en algunos medios y lo que se sabe del conflicto. Pero más allá de eso, no quisiera yo hacer una recomendación específica de un estado de sitio, por ejemplo, sin antes conocer, digamos, a profundidad cuál es el caso, cuál es la situación y escucharlo de la voz de las propias personas de esas comunidades. En el pasado ya se han decretado varios estados de sitio debido a la conflictividad en el lugar, el último de ellos en mayo del 2020, el cual se amplió en su momento. Con imágenes de Byron García informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Según el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, en lo que va de año ya se reportan casi 700 casos de desnutrición en niños de Huehuetenango.
Continuamos y este miércoles se realizó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. Autoridades informaron que en lo que va de año ya se superan los 600 casos de desnutrición aguda entre niños de Huehuetenango. La PDH señala que si bien hay esfuerzos, no han sido suficientes. Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, las autoridades informaron que durante este año se ha tenido que utilizar incluso equipos interinstitucionales para rescatar a niños desnutridos, cuyos padres se niegan a que reciban asistencia. 698 menores han sido detectados y de ellos 153 han sido priorizados para salvarles la vida. Se han girado instrucciones a las mesas técnicas a nivel municipal para que puedan realizar un análisis de la situación como está, ver qué niños necesitan una atención inmediata, porque este año ha sido uno de los años donde se ha disminuido la mortalidad infantil. A nivel de esos 698 casos que tenemos, quiero comentarles que se han priorizado 53 casos. Según el funcionario, hay un sistema de detección de niños desnutridos para brindarles asistencia inmediata con todos los recursos que permitan recuperarlos. El delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos asegura que hay una prevalencia de la desnutrición a pesar de las acciones que se realizan para contener esta problemática. Sigue siendo evidente, digamos, todo esto debemos de tomar en consideración algunos aspectos tales como la afectación en relación al tema de hambruna por situaciones que habían sido ya estacionales en el departamento, y a esto debemos de sumar lamentablemente la situación de la pandemia y además la afectación del ETA y IOTA, que vienen a impactar de una forma negativa lamentablemente. 28 municipios de este departamento están priorizados por la prevalencia de la desnutrición crónica. Sin embargo, los 33 están afectados. Tras el paso de las tormentas ETA e IOTA, sumado a la pandemia, las condiciones nutricionales empeoraron. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Bueno, en noticias internacionales, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, envió decenas de vehículos del Departamento de Seguridad Pública de Texas para crear una barricada con la cual tratar de impedir que los inmigrantes indocumentados crucen la frontera hacia Estados Unidos. Abbott aseguró a Fox News que la colocación de esta barricada ha permitido que los inmigrantes dejaran de cruzar por esta zona. La estrategia está funcionando, enfatizó. El republicano añadió que la idea de colocar las barreras de vehículos es una de las tantas medidas sin precedentes tomadas ante el aumento de inmigrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada registrada en los últimos meses. Mire, y hubo caos en el principal aeropuerto de Haití hoy después de que los migrantes que habían sido deportados de Estados Unidos fueron trasladados de regreso a casa. Los haitianos, furiosos, llenaron la pista del aeropuerto de Puerto Príncipe después de ser dejados en un vuelo de deportación, del que dicen que se les dio poco aviso previo. Los migrantes estaban enojados por lo que describieron como condiciones similares a las de una prisión en los centros de detención de Estados Unidos, en los que fueron detenidos antes de que los llevaran de regreso. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoció las interrupciones en la pista en Puerto Príncipe y dijo que oficiales haitianos resolvieron la situación. Y cada año más de 300,000 guatemaltecos intentan migrar irregularmente a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos descendieron en un 79% durante los primeros 8 meses del 2021 respecto del mismo periodo del año pasado, mientras que por vía terrestre desde México se incrementaron en un 89%, según estadísticas oficiales divulgadas este martes. Por ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este miércoles a Estados Unidos a pasar del discurso a la acción para resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países. Bueno, en más noticias, hasta ahora se han inyectado 6,000 millones de dosis anti-COVID-19, pero persisten desigualdades en el acceso a las vacunas, pues mientras unos 15 países ya administran tercera dosis, la vacunación no despega en los países pobres, en particular en África. Al menos 6,008 millones de dosis de vacunas anti-COVID-19 fueron administradas en todo el mundo, según un recuento realizado el miércoles por la agencia de noticias francesa. La inmunización mundial progresó a un ritmo constante en los últimos 3 meses. El hito de los 6,000 millones de dosis inyectadas se alcanzó en 29 días,
tras los 4.000 y 5.000 millones de dosis inyectadas en 30 y 26 días respectivamente. Estados Unidos desea que la comunidad internacional se fije el objetivo de 70% de personas totalmente inmunizadas en cada país dentro de un año. Bueno, y un plan global de donación masiva de vacunas prometió este miércoles el presidente Joe Biden durante un encuentro virtual con líderes mundiales, asegurando que es imperativo inmunizar simultáneamente al mundo entero. Con la compra de 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer anunciada por el presidente Joe Biden este miércoles, Estados Unidos se comprometió a apoyar a países de bajos y medianos ingresos para facilitar el acceso a las vacunas y presentó su plan de acción. Para acelerar la tasa de fabricación y de producción, estamos trabajando rápidamente para escalar la generación de vacunas en otros países del mundo. Ahora, ya ellos pueden fabricarla bien. Por cada inyección administrada hoy en Estados Unidos, estamos comprometidos a donar 3 inyecciones para el resto del mundo. Según la Casa Blanca, la donación se realizará a través del mecanismo COVAX entre enero y septiembre de 2022. Biden aseguró que es imperativo inmunizar de manera simultánea a todas las regiones del mundo. Pedimos a nuestros socios no gubernamentales que aceptaran el llamado para establecer nuevas acciones en la fabricación, lo que resolverá el reto fundamental de hacer que las vacunas estén disponibles para todos en todos los lugares. Desde Naciones Unidas, el alto comisionado para refugiados Filippo Grandi reconoció el esfuerzo y abogó por la inclusión de países con poblaciones vulnerables, entre ellas las naciones receptoras de migrantes y refugiados en la región. El problema es que el 90% de los refugiados está en países pobres o en vías de desarrollo. Ellos son las personas que más han sido penalizadas con esta gran inequidad en la distribución de vacunas. Hasta ahora, Estados Unidos ha entregado casi 160 millones de dosis a 100 países, una buena parte de ellos en América Latina y el Caribe. Entre la discusión de los líderes mundiales, tanto en esta cumbre como durante la semana de alto nivel aquí en Naciones Unidas, es la preparación para una próxima pandemia mediante el establecimiento de un mecanismo de seguridad sanitaria y financiera. Desde Nueva York, Jorge Agobián, Voz de América. Crisis de contenedores de carga marítima disponibles desde China están provocando un alza en los costos de importación, lo que podría provocar un aumento de ciertos productos. Ya regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros porque tenemos más información en Noticiero Guatevisión. Así es, María Luisa, llegó el momento de que hablemos de dinero con Paula Osaeta. María Luisa, Alberto, buenas noches. Déjenme contarles que Fundesa presentó el boletín económico para julio y agosto de los principales indicadores de la economía. Durante agosto sobresale un crecimiento en la recaudación tributaria de 30% en relación al año pasado. El sector de hoteles y restaurantes ha logrado recaudar ya un 8.6%. En el caso de las remesas familiares, en agosto llegaron a 1.389 millones de dólares. El ingreso acumulado es de 9.709 millones de dólares, que está por encima del crecimiento del año pasado. Para finales de este año se espera un crecimiento del 20 a 23%, llegando a 14.000 millones. Las divisas por turismo y viajes hasta agosto son 33.7 millones, que es 82% menos que el año pasado, lo que significa una pérdida de 154 millones de dólares. Y mire, el ministro de Economía Antonio Maluf y la viceministra de Integración y Comercio Exterior Edith de Molina llevarán a cabo una visita oficial a la República de Corea el próximo 28 de septiembre. El objetivo es concluir la negociación bilateral para adherirse al Tratado de Libre Comercio que en 2016 suscribieron los demás países centroamericanos. Cifras del Banco de Guatemala refieren que en los primeros 7 meses de este año, las exportaciones de Guatemala hacia Corea totalizaron 66 millones de dólares, mientras que en similar periodo, las importaciones desde el territorio coreano sumaron 204.43 millones. Y en otros temas, hoy hablaremos de la crisis de contenedores, una situación donde los pocos contenedores de carga marítima disponibles desde China están provocando un alza en los costos de importación. ¿Qué consecuencias tendrá Guatemala? Un experto nos explica.
Durante el 2020 surgieron dos fenómenos. El primero fue el shock de oferta que se tuvo en el mundo y el cierre de puertos importantes, la gran mayoría en China. Esto causó que hubiera transporte únicamente de materiales esenciales. Cuando empezó la reactivación de la economía, uno de los principales obstáculos fue que ya no se tenía la capacidad de respuesta ante la gran demanda que tenía el mundo. La otra es que las mismas navieras sacaron de circulación bastantes buques de los TEUs más bajos, del tonelaje más bajo de transporte, que son básicamente los que llegan a países como los nuestros, ¿verdad? Que tenemos algún tipo de comercio un poco más pequeño que economías más relevantes como México, Estados Unidos, Brasil, el mismo China. Y esto lo que hizo fue generar algún tema de descompensación en cuanto a la eficiencia de lo que es todo el sistema logístico internacional. Sumado a esto, entró en vigencia el acuerdo para disminuir las emisiones de CO2 con los barcos. Una solución era invertir en mejorar su tecnología, pero muchos optaron por ir más lento y así ya no serían sancionados, pues ya no hay tanta emisión. Esto genera lentitud en el proceso. Asimismo, las navieras decidieron priorizar rutas. La principal era China y Estados Unidos, por lo que se dio un alza en los precios. Pero ¿cómo afecta esto al consumidor y al productor en Guatemala? Por ejemplo, las importaciones vienen ya con un precio pactado con el proveedor, pero adicional hay que pagar el flete. Si este tiene un alza como la que se ha tenido, que es de un 30%, no lo absorbe la empresa, sino el mercado local. Si hablamos de la materia prima, pasa algo similar. Tenemos el fenómeno del alza de precios en materias primas, que es igual o más grande que el de transporte. Entonces aquí lo que pasa es de que realmente el exportador, cuando está produciendo, también tiene la necesidad de importar materia prima. Entonces vemos un primer impacto en que la producción nacional se encarece por ese incremento en el flete, por importar esa materia prima. Esto afecta el precio final, que resta competitividad ante otras economías. Asimismo, la estacionalidad de la alta demanda de contenedores de fin de año por Navidad va a causar retrasos en entregas de mercadería navideña y de regreso a clases, y esto aumentará los precios y hará un cuello de botella. Chávez recomienda que se busquen mercados más cercanos que provean insumos y diversificar proveedores. Podríamos abaratar tarifas si nosotros tuviéramos la capacidad de recibir barcos mucho más grandes. Ya veremos qué es lo que pasa en los próximos meses. Por el momento yo me despido, pero regreso mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero le deseamos a la mejor de las noches y nos volvemos a ver el día de mañana. Alberto. Así es, María Luisa, vamos a recordarle a nuestra audiencia que tienen disponible el 40-013-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Lo dejamos con las imágenes que captó un pescador en Brasil temprano en la mañana. Cuando llegó a su bote para salir a pescar, se encontró con la sorpresa de que un caimán estaba dentro de este. Probablemente estaba comiendo el pescado que había quedado de un día anterior, por lo que el pescador decidió ir a darle un paseo. El caimán lo disfrutó por un tiempo y ya después de un rato él solo se bajó. Afortunadamente ambos estuvieron muy civilizados. Y con estas imágenes nos despedimos. Que tengan todos una excelente noche.